Bueno, vamos ahora con el tema de los impuestos y para hablar sobre esto, hay muchos temas importantes que hablar el día de hoy y para eso hemos invitado a Irma Treviño. Me da muchísimo gusto recibirla nuevamente aquí en el programa. Ella es portavoz bilingüe del IRS. ¿Cómo estás, Irma? Bienvenida al programa nuevamente. Muy bien, gracias. Encantada de recibir tu invitación. Muchas gracias. Platícanos sobre la gente que tiene todavía e-teens que ya son expirados. Todavía tiene que seguir presentando sus declaraciones de impuestos, pero platícanos, eh, ¿cómo funciona esto? Es decir, aunque tengan sus números de ITIN expirados, ¿todavía pueden seguir haciendo sus declaraciones de impuestos? Sí, mira, el IRS está convocando a estos contribuyentes que no actualizaron, que no renovaron su números ITINs el año pasado, Ujú. pero que deben de ellos de presentar su declaración de impuestos con el número ITIN, aunque esté vencido. De esa manera, el IRS podrá procesar la declaración parcialmente y les enviará una carta al contribuyente indicándoles que hay que renovar este número. Eh, y entonces, no va a haber problemas cuando dices parcialmente, ¿qué significa esto? ¿Qué significa parcialmente? Sí, parcialmente quiero decir que el IRS va a recibir la declaración y la va a procesar una vez más parcialmente porque no le va a enviar un reembolso al contribuyente ni le va Ok, a dar ningún crédito hasta que se haya renovado el ITIN. ok, entiendo. Y ahora, hablando de las renovaciones de los e-teens, ah, ¿quiénes deben renovar los e-teens? Porque Mira, en las tarjetas que les dan no tiene fecha de expiración, ¿verdad? ¿O sí? no tienen fecha de expiración, pero el IRS cada año hace una revisión al programa de los e-teens porque en años pasados emitió demasiados números y sabemos que muchos de estos números no están en uso. Eso quiere decir que ya muchos contribuyentes quizá ya no lo necesitan y deben de llamar al IRS y regresar ese número ITIN para que el IRS lo pueda cancelar y Okey, transferir los impuestos que pagaron con el ITIN a las cuentas de esos contribuyentes del Seguro Social. okey. Sí, porque en caso de que, por ejemplo, se hayan hecho residentes, obviamente ya, pueden sacar un número de seguro social y entonces hay que transferir los créditos al nuevo número. Muy bien. Así. Ahora, hay mucha gente que recibe cartas, del IRS, y a veces hay cartas que no son del IRS, pero que parecen que son del IRS. Platícanos qué es lo que tenemos que hacer si recibimos una carta. Bueno, mira, el IRS envía correspondencia por muchas razones. Es importante que los contribuyentes revisen cuidadosamente, lean esa carta y si les pide que hay que contestar, que lo hagan inmediatamente, porque a veces simplemente les está diciendo que hicieron un pequeño cambio a la declaración, porque al contribuyente tal vez se le olvidó anotar alguna información pertinente, pero el IRS tiene esa información y la agregó a la declaración. Así que el contribuyente debe de contestar que está de acuerdo y hacer los cambios necesarios en la copia de su declaración de impuestos. Okey, excelente. Y obviamente aquellas que parece que son del IRS, hay que averiguar, hay que llamar directamente al IRS, ¿no? Para verificar. Por supuesto, la correspondencia del IRS toda trae un número de teléfono y el nombre de un representante y número de identificación. Así que el contribuyente puede sentirse seguro llamando a ese número y hablar con esa persona que le envió esa carta. Excelente. Ya, hablando precisamente sobre fraudes, hay una cantidad de fraudes, y desafortunadamente nuestra gente de la comunidad hispana son frecuentemente estafados, en diferentes formas. Platícanos, algunas de estas para que la gente esté enterada y que sepa, cómo, estar preparado para evitar ser, víctima de un fraude. Sí, con gusto. Mira, este año el IRS identificó las 12 estafas tributarias más comunes de este año. La primera
la que está en primer lugar es la de phishing. Ya sabemos que phishing es pesca de información, donde los estafadores te envían un correo electrónico con un anexo, con la esperanza de que lo abras y leas y quizá ese anexo te pueda hacer daño a tu computadora. Por ejemplo, las de los preparadores de impuestos. Se pueden ellos, mandándote el anexo o algún enlace y tú lo abres, ellos pueden posesionarse de todos los datos que tú guardas en tu computadora. O sea, eso es muy serio. Te pueden robar esos números de seguro social y después cometer fraude con ellos. Así es que hay que tener mucho cuidado. También en esta temporada se prestan mucho las organizaciones benéficas, ¿verdad? Que ayudan. Entonces, ¿qué hacen los estafadores? Forman estas organizaciones de caridad para ayudar y reciben donativos de personas de buen corazón que quieren ayudar al prójimo. Hay que tener cuidado, hay que asegurarnos que no es un estafador quien formó esa organización antes de hacer un donativo de buena fe. También están las llamadas telefónicas, esas llamadas amenazantes. No es el IRS. El IRS sí se comunica con los contribuyentes, pero nunca inicia contacto a través del teléfono. Primero le va a enviar una carta si tenemos un asunto pendiente que queremos aclarar con usted. Así que póngase listo, no se crea de esas llamadas amenazantes, no se involucre con ellos, cuelgue mejor. También los robos por ejemplo, de reembolsos y de los pagos de ayuda económica, eso está ocurriendo también, es grave. Sí, esa es otra de las estafas que fue identificada este año, el robo del reembolso y el robo del impacto económico. ¿Por qué? Porque los estafadores no toman vacaciones. Ellos siempre están listos a ver qué pueden hacer para robarle su dinero. Así es que tenga cuidado. Recuerde que ese dinero que le mandó el gobierno federal del pago de impacto económico es su dinero. Usted no se tiene que preocupar ni se lo va a regresar a nadie. Simplemente guarde esa carta que le enviamos después de que recibió su pago, porque pueda que el próximo año haya alguna pregunta en su declaración y así de esa manera usted ya tiene su carta guardada en sus archivos. Excelente. Y obviamente tenemos que tener cuidado a quién contratamos para que preparen nuestros impuestos. Hay preparadores de impuestos que no son muy honestos, que digamos, pero ¿cómo podemos identificar? Danos alguna clave, ¿cómo podemos identificar a aquellos que están registrados frente al IRS para hacer las preparaciones de impuestos? Pues sí, Luis, fíjate que los preparadores de impuestos deshonestos es otra estafa y en este año figuran en la categoría número 8. Así que hay que tener cuidado. Muchos de ellos, los que no son honestos, ¿qué hacen? Le preparan una declaración de impuestos, pero no la firman porque no quieren comprometerse. Le dan una copia sin firmar. Quizá le inflen los ingresos para que usted se autocalifique para algún crédito. Y así es que hay que tener cuidado. Estos preparadores, por lo regular, son los preparadores que nosotros los llamamos fantasmas, porque solamente aparecen de enero a abril. Así que cuando vaya usted a presentar su declaración de impuestos en busca de un buen preparador, asegúrese que ese preparador está registrado con el IRS. ¿Y hay alguna diploma afuera, algún registro en el que podamos ver que pruebe que está registrado frente al IRS? Los preparadores de impuestos que están registrados con el IRS en su software tributario, en su programa que usan para preparar estas declaraciones de impuestos, allí está su número de PITIN. Ok, Y en cada declaración que presentan de paga, por supuesto, ese número PITIN debe de aparecer. ok. En la misma declaración que nos están preparando debe aparecer ese número. Ok, Ese número, sí, excelente. Muy así bien. es. Irma, te agradecemos mucho, como siempre, hablar con nosotros sobre esos temas importantísimos para nuestra comunidad hispana, la audiencia del estado de Indiana. Te agradezco mucho. Ha sido un placer, Luis. Hasta pronto. Hasta pronto. Irma Treviño, vocero de portavoz bilingüe del IRS con nosotros. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vayan.